Mientras la noche aún envolvía el Atlántico en su manto oscuro, el Boeing 747 de Rafael Steele avanzaba suavemente sobre las aguas, guiado por el piloto automático y la experiencia de su capitán. La cabina estaba silenciosa, rota solo por el murmullo de los sistemas del avión y la respiración pausada del primer oficial que luchaba por mantenerse despierto. Rayford, en cambio, no podía permitir que su mente se distraiga del panorama que se desplegaba ante él. Su atención, en ese momento, estaba ocupada por Hattie Duran, la azafata principal, cuya presencia había comenzado a ocupar pensamientos que él no había anticipado ni comprendido del todo. Mientras repasaba mentalmente la rutina del vuelo, la imagen de su familia en casa le cruzaba fugazmente. Su esposa Irene y su hijo Ray Jr., con la promesa de un reencuentro durante las vacaciones de primavera, se mezclaban con la expectativa de ver a su hija universitaria. Sin embargo, por ahora, su mente y su corazón estaban atrapados en un juego de emociones más mundanas y sutiles, con Hattie siendo el centro de ese torbellino interno. Ella no había cruzado la línea de lo inapropiado, simplemente estaba allí, con gestos ligeros, con una cercanía que hablaba más de lo que sus palabras podrían expresar. Cada roce, cada mirada, parecía un mensaje silencioso que Rayford intentaba descifrar mientras maniobraba entre la realidad del vuelo y sus propios deseos. No era un hombre acostumbrado a la infidelidad, y sin embargo, la obsesión religiosa de Irene lo había distanciado, permitiéndole imaginar y soñar despierto sin culpa. Él se debatía entre la tentación, la moral, la devoción y la simple humanidad de sus sentimientos. La situación se desarrollaba con la misma complejidad que el cielo que atravesaba, oscuro, silencioso y al mismo tiempo lleno de promesas y de incertidumbre. En paralelo, Cameron Williams, conocido como Buck, escribía con fervor sobre los acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. Desde su asiento en primera clase, observaba y registraba cada detalle de su entorno, con la conciencia de que había sido testigo de la grandeza y la fragilidad humana en Israel. La historia de Chaim Rosenzweig, un hombre que había logrado transformar la tierra del desierto en un vergel, se combinaba como la amenaza inminente de un ataque ruso devastador. Buck comprendía con claridad impresionante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Tecnología, ambición y la historia de un pueblo elegido que parecía estar bajo protección sobrenatural. Cuando los misiles comenzaron a surcar el cielo de Israel, la tensión alcanzó niveles insoportables. Explosiones que deberían haber destruido ciudades enteras se consumieron en el aire. Aviones que parecían imparables se estrellaban entre ellos sin causar daño a la población. Buck observaba atónito, sintiendo la mezcla del miedo, el asombro y la irrefutable evidencia de un poder mayor actuando sobre la realidad. Los relatos bíblicos de tormentas de fuego, granizo y terremotos se entrelazaban con lo que presenciaba, y en su interior comenzaba a germinar una fe nueva, un respeto profundo hacia la intervención divina. Mientras tanto, Rayford y Hattie lidiaban con una situación igualmente desconcertante en el avión. Lo que comenzó como un vuelo rutinario se transformó en un caos absoluto. Pasajeros que desaparecían, dejando atrás sus pertenencias, dejando a quienes quedaban atrapados entre la incredulidad, miedo y confusión. La oscuridad que cubría la cabina
parecía absorber todo sentido de normalidad. Rayford, consciente de su responsabilidad como capitán, se vio obligado a mantener la calma mientras guiaba a Harry y al resto de la tripulación. Cada paso, cada decisión, tenía un peso que iba más allá de lo humano. La incertidumbre se mezclaba con la necesidad de liderazgo, y el suspenso se volvía tangible en cada respiración contenida, en cada mirada perdida de los pasajeros. La sensación de vulnerabilidad y asombro era compartida, y sin embargo, Rayford intentaba actuar con determinación. Cada habitación, cada pasillo del avión, parecía una frontera entre lo posible y lo imposible. El miedo a la desaparición, la incertidumbre sobre el destino de las almas y la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo lo envolvían por completo. La escena no era solo física, sino espiritual. El avión se convertía en un microcosmos de la humanidad, enfrentando lo desconocido con un corazón que latía entre la esperanza y el terror. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a insinuarse en el horizonte, Rayford y Harry lograron ordenar parte de la tripulación y de los pasajeros que quedaban, preparando un registro de quienes habían desaparecido. La confusión era inmensa, pero en medio de ella se vislumbraba un patrón, un diseño invisible que solo aquellos atentos podían percibir. La intervención de Rayford, su liderazgo silencioso y la cooperación de Harry se convirtieron en faros del alma en medio de un mar de incertidumbre. En Israel, Buck comprendía la magnitud de lo que había sido testigo. Lo que parecía un desastre militar absoluto, una ofensiva imparable, se había transformado en un milagro tangible. La fe y la historia bíblica convergían demostrando que la providencia divina operaba incluso en los momentos más desesperados. Buck no necesitaba pruebas materiales. Lo que sus ojos habían visto era suficiente para transformar su percepción del mundo y abrir la puerta a la espiritualidad. De regreso al avión, Rayford percibía la misma mezcla de miedo y esperanza en la mirada de Harry. Su liderazgo no solo era técnico, sino moral y espiritual. Cada acción, cada decisión, era un reflejo de su carácter, un reflejo de su compromiso de cuidar a quienes dependían de él. La situación era incomprensible, desconcertante, pero la calma que podía transmitir se convertía en un bálsamo para quienes estaban atrapados en la confusión. A medida que la luz del día rompía la oscuridad, la realidad comenzaba a sentarse. Nada era como antes. Las reglas de lo conocido habían cambiado y la vida cotidiana había sido interrumpida de manera irrevocable. Sin embargo, en medio del caos, surgía la oportunidad de reflexionar sobre lo esencial: la fragilidad de la vida, la necesidad de la fe y la certeza de que algo mucho más grande estaba en marcha. Rayford, Buck y aquellos que sobrevivieron al primer impacto de lo imposible comenzaron a comprender que la historia de la humanidad estaba siendo testigo de algo extraordinario y que cada decisión, cada acto de coraje y compasión tendría un eco en los acontecimientos venideros. El cierre de este capítulo nos deja con la sensación de asombro y misterio. Lo que parecía un vuelo rutinario o un evento bélico aislado se ha transformado en un encuentro directo con lo divino y lo inesperado. Para quienes escuchan, la enseñanza es clara. La vida puede cambiar en un instante y nuestra respuesta a lo desconocido
revela nuestra verdadera fe y fortaleza. Mantener la calma, confiar, actuar con integridad y estar atentos a la guía de Dios es lo que nos prepara para enfrentar lo que vendrá. La historia apenas comienza y aquellos que han quedado atrás tienen aún la oportunidad de mirar hacia adelante con esperanza y preparación espiritual.